Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Rosa Mancilla, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Hematología Clínica y Banco de Sangre. La ponencia del día de hoy estará a cargo del biólogo Luis Olavo Sotelo Lescano. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que el biólogo solicite su participación. Para las personas que deseen solicitar la certificación, materiales de estudio y grabación del curso, les estaré dejando el número de contacto en el chat. Si tienen dudas, el biólogo les contestará al finalizar. Le doy pase, biólogo. Buenas noches. Buenas noches con todos. Saludo al público en general. Mi nombre es Olavo Sotelo, soy biólogo de profesión. Agradezco al Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAC. Bueno, empezamos la ponencia, este importante curso sobre hematología clínica y banco de sangre. Un tema muy importante para los que se dedican al temas de salud, a los profesionales de salud, tecnólogos médicos, enfermeros, biólogos, entre otros. Y bueno, las recomendaciones para esta ponencia sería que las preguntas las voy a contestar al final, tenerlo en cuenta. Muchas gracias y empezamos con el curso de actualización en hematología clínica y banco de sangre. Primero, siempre es bueno tener un concepto pequeño sobre lo que es hematología clínica. Y bueno, hematología clínica vendría a ser una especialidad que se va a dedicar al estudio de la sangre y también a los trastornos o a cualquier dificultad que pueda presentar la sangre. Por ejemplo, casos de anemia, entre otros. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas con la sangre. Leucemia, hemofilia, trombocitopenia y policitemia, que son los trastornos o enfermedades que causan problemas en la sangre. Y ahora, cortando esto que hablamos de hematología, bueno, la hematología va a brindar tratamientos, por eso es la parte clínica, el tratamiento de los diferentes trastornos de la sangre, que involucran tanto los glóbulos rojos y el sistema inmunitario o sistemas de coagulación. Bueno, y acá tenemos un pequeño ejemplo sobre la hematopoiesis. Bueno, este es un proceso que a través se producen los elementos que van a formar la sangre. Y dentro de ello tenemos una célula progenitora. Esta se va a desarrollar a través de acontecimientos moleculares que son incéntricos a la propia célula. Y su propósito con línea es la diferenciación, que cada vez hay una baja influencia de factores de crecimiento y hormona. Y acá tenemos a 5 principales que en la hematopoiesis, por ejemplo, al proeritoblastos. Bueno, esto vendría a ser una célula precursora de los eritrocitos. Y si hablamos más a fondo de esto, vendrían a ser los glóbulos rojos que se van a formar en la médula ósea roja de los huesos. Y hablamos también que aquí existen células madres de la médula ósea. Esto vendría a ser un hemocitoblastos, que esto va a dar lugar a todos los elementos que van a formar la sangre. Y también tenemos ahora los hemocitoblastos, que es una célula precursora de los glóbulos sanguíneos. Y si hablamos, por ejemplo, de un hemocitoblasto, bueno, ese se convierte en una célula llamada proeritoblastos, que vendría a ser, a convertirse luego de glóbulo rojo. Bueno, y también, si hablamos también de que de este proeritoblasto es una célula precursora de eritrocitos. Bueno, ¿qué vendría a ser el eritrocitos? Bueno, el eritrocitos vendría a ser un tipo de glóbulo sanguíneo. Un tipo de glóbulo sanguíneo que es una célula de la sangre. Ya puede también estar ubicada en la célula de la sangre, en la médula ósea de la sangre. Y también hablamos de mieloblastos. Bueno, es una célula precursora de granulocitos. Y bueno, el mioblasto vendrían a ser unas células inmaduras. Y ahora hablamos de los linfoblastos. Bueno, es una célula precursora de los monocitos. Y también el linfoblasto vendría a ser un linfocito que se ha agrandado de alguna otra manera después de haber pasado el proceso estipulado por un antígeno. Y también menciona que es una célula precursora de los monocitos, y los monocitos vendrían a ser tipos de glóbulo blanco y de fagocitos. Y ahora hablamos de
carioblastos. Bueno, su mismo nombre lo dice mega, algo grande. Entonces, esto vendría a ser la célula más grande de la célula ósea. Y ahora vamos a ver qué estudios se pueden realizar en los laboratorios. Bueno, tenemos el estudio reencuentro de glóbulos rojos, o llamado también RGR. Bueno, en este caso va a determinar el número total de glóbulos rojos en 1 mm3. Puede ser de 4.5 a 6 millones del diámetro total. También el porcentaje el porcentaje también de reticulocitos. Bueno, acá hablamos que debe haber una proporción de un índice de la tasa de producción de hematíes y tiene que ser de 1 a 1.5 porcentaje de RGR, o sea, el recuento de glóbulos rojos del total. Y hablamos de hemoglobina, que también es muy importante siempre cuando hacemos lo que son análisis, siempre nos piden de pronto para ver cómo está nuestra hemoglobina. Bueno, y esto va a determinar o indicar el contenido de la hemoglobina en la sangre. Por ejemplo, en hombres la hemoglobina debe ser de 14 a 16.5 gramos y en mujeres de 12 a 15. Eso sería un factor para poder cuantificar también el tipo de hemoglobina, si estamos bien, si estamos, o podemos dar un diagnóstico de acuerdo a lo que sale en el análisis. También el hematocrito que había comentado, bueno, el hematocrito vendría a ser también un tipo de glóbulo que está presente en las células de la sangre. Bueno, esto va a medir el volumen de la masa de los glóbulos rojos en 100 ml de volumen de plasma. Y acá hay procesos como la deshidratación, sobreexpansión del volumen líquido extracelular. ¿Y en cuánto porcentaje hay en hombres? En hombres hay un porcentaje de 40 a 50%, en mujeres de 37 a 47%. Lo que se deduce es que más porcentajes hay en hombres que en mujeres. Y el volumen corpuscular medio, que vendría a ser BCM, bueno, ese va a reflejar el volumen o el tamaño que tiene que tener nuestros glóbulos rojos. Tendría que ser un tamaño de 80 a 100 FL. Entonces, cuando ya podemos ver que una persona puede tener anemia, o en este caso anemia macrocítica, sería que tiene las células grandes. Y si tiene células pequeñas, vendría a tener lo que es anemia microcítica, como su mismo nombre lo dice, macro porque es grande, micro porque es pequeña. Entonces también tenemos lo que es la concentración hemoglobina corpuscular media, el CHCM. Bueno, esto vendría a ser la concentración de la hemoglobina en cada célula y esto va a determinar el color de los glóbulos rojos. Y tiene que tener un porcentaje, en este caso, una cantidad de 31 a 35 G sobre DL. Y podemos ver los valores, por ejemplo, normal, puede ser que una persona tenga anemia nomocrómica. Y disminuido, cuando esta hemoglobina es disminuida, anemia hipocrómica. Y hemoglobina corpuscular media, el HCM, se refiere a la masa de los glóbulos rojos y es menos útil en la clasificación de anemias. Tendrían que haber un conteo de 27 a 34 PG sobre célula. Y bueno, hablar un poco más del concepto de anemia, en este caso, cómo está la anemia en los diferentes países. Por ejemplo, acá tenemos un mapa en que refleja la reducción por debajo de los límites normales de masa total del circulante o la concentración de la hemoglobina. Por ejemplo, los países que están en el rojo bajo de 5 a 19%, rojo medio de 20 a 39.9% y el rojo intenso, que en el caso de Perú, como se puede observar en el caso de África, que hay una reducción por debajo de los límites normales, lo cual va a producir la enfermedad de la anemia. Esos son los países, cuando tienen más de rojo intenso, tienen más del 40% de personas que viven en estos países y que sufren de esta enfermedad. Entonces, para este tipo de enfermedad se requiere realizar este tipo de análisis hematológicos clínicos. Y acá podemos ver una clasificación, por ejemplo, disminución de la producción medular. Ahí vamos a encontrar la aplasia medular, que es la eritroplastonea penia, también la infiltración medular, que vendría a ser cuando una persona tiene leucemia, linfoma o mieloma. Y también otros factores, por ejemplo, déficit, factores de la maduración, que aquí requiere, por ejemplo, de vitamina B12 o ácido fólico. Cuando una persona, por ejemplo, tiene déficit de hierro, enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas, neoplásicas o también inflamatorias. ¿Y cuándo va a haber un aumento en la destrucción de los glóbulos rojos? Bueno, cuando hay hemólisis a causa
corpuscular, por ejemplo, infecciones, cuando hay anticuerpos, cuando hay fármacos, agentes físicos y químicos. Y también la hemólisis de causa intracorpuscular, por ejemplo, puede ser una persona de hereditario, déficit enzimático, anomalía de membrana. Y también adquiridas, por ejemplo, cuando hay personas que se han intoxicado por plomo, cuando hay personas que tienen plomo en la sangre o cualquier metal pesado, entonces ahí también va a haber un aumento en la destrucción de los glóbulos rojos. Y ese es un problema muy grave para las personas que sufren de esta enfermedad. Y pérdidas hemáticas, por ejemplo, hemorragia aguda, hemorragia crónica, aquí tenemos sarropenia. Y ahora tenemos otra enfermedad que vendrá a ser el síndrome anémico. Bueno, este es caracterizado cuando una persona presenta palidez en la piel y las mucosas están asociadas a manifestaciones clínicas que están relacionadas mucho con el oxígeno tisular. ¿Y cuáles van a ser los síntomas para que se pueda ver que una persona padece de la enfermedad síndrome anémico? Una persona anémica, mayormente la coloración es de color pálida y se puede observar aquí en la imagen, tiene cefalia, anorexia, no come, náuseas, algunos vómitos, entre otros. Y también otros síntomas, por ejemplo, pues las disneas, palpitaciones, trastornos cognitivos. Por ejemplo, también reduce lo que es la viscosidad, también viscosidad sanguínea, aumenta el RBC, aumenta el flujo, incrementa el retorno venoso, volumen, volumen latido, presión sistólica y disminuye también la presión diastólica, la que se encuentra en el corazón. Y ahora tenemos otro tipo de anemia, que es la ferropénica. Bueno, acá es cuando una persona tiene la deficiencia de hierro, y esto va a ocasionar ese tipo de anemia, que afecta a todas las personas de todas las edades y todo el mundo. Y se divide en 3 estadios. El primer estadio es, por ejemplo, acá se puede observar una balanza cuando hay un desequilibrio en el caso del hierro, y las demandas de hierro van a superar la capacidad del organismo en absorberlo. Y cuando es la etapa o estadio 2, por ejemplo, se agotan los depósitos de hierro. Por ejemplo, acá podemos ver cómo ha incrementado el hierro, pero acá se empieza a disminuir de manera notoria. Entonces, ahí hay un agotamiento de hierro. Entonces, afecta mucho a la síntesis de hemoglobina. Y la anemia 3, bueno, la anemia moderada, que vendría a ser el estadio 3, cuando hay una hemoglobina de 10 a 13. Y es grave cuando la hemoglobina es baja o puede ser de 7 a 8. Y acá pueden una persona padecer de hipocromia o microcitosis. Y la etiología de esta enfermedad es, por ejemplo, aumento de las necesidades, por ejemplo, embarazo, lactancia, crecimiento, y también puede ser producida por un tema de nutrición, por ejemplo, cuando no nos alimentamos bien, cuando hay una dieta sin suplementos, cuando no comemos lo que son proteínas. Entonces también hay cuando vamos a tener riesgo de tener esta enfermedad, cuando hay pérdida de sangre, por ejemplo, sangrado digestivo, cuando las mujeres tienen lo que es la menstruación de manera excesiva, la hematuría y la disminución también de la absorción intestinal, por ejemplo, cuando personas han tenido una cirugía de estómago, cuando han tenido diarreas y enfermedades que son asociadas al sistema digestivo. Y cuadro clínico, como les mencioné acá, la persona tiene a mostrar que está pálido, es irritabilidad también, falta de energía, está sin ganas de querer hacer las cosas. Acá se asocia mucho a los factores cognitivos, a los factores de conducta, taquicardia, mucho aceleramiento del corazón, disnea, uñas quebradizadas. También te da ganas de como que de tener, de comer sustancias raras. Y su diagnóstico, bueno, para poder diagnosticar esta enfermedad tiene que tener la persona tiene que primero tener el cuadro clínico de esta enfermedad para poder pasar por un examen físico en el cual se hacen las diferentes mediciones para este tipo de análisis, se va a un laboratorio para medir el análisis. Cuando se hace el examen físico, el doctor recomienda en este caso que se pueda realizar un análisis de laboratorio, en el caso de hemoglobina, hematocritos, sangre también en heces, en algunos casos, plaquetas, y biopsias, entre otros. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, lo que recomienda en este caso el médico es que pueda la persona comer lo que son hígado, pollo, pescado, frijoles, pan, arroz, brócoli, acelga, todo lo que está en la imagen. Y también hay otro tratamiento que podría ser la transfusión de glóbulos rojos.
si hay signos de hipoxia tisular. Administración de hierro, vía oral, parenteral, también hay que tomar en cuenta qué precauciones, porque siempre es bueno tomar medidas eh, de lo que te dice tu médico, lo que te receta. Por ejemplo, hay muchas personas bueno, el médico, por ejemplo, recomienda una dosis de 200 miligramos, pero a veces se pasan, y a veces pasarse puede, en vez de hacerte un bien, te puede hacer un mal. Tenemos que tomar la dosis indicada por el médico, recetada por el médico. No debemos pasarnos ni ser menos de esa dosis. Y ahora tenemos lo que son anemia ferropénica. Bueno, en este caso mostrar acá un plan pequeño sobre la atención que hacen los profesionales en enfermería. Y los objetivos son poder ver lo que son la hemoglobina, las plaquetas, sangre en heces, hematocritos. Por ejemplo, lo que se interviene acá es que debe haber una dieta con alto contenido de hierro, suplemento de hierro vía oral, administración de hierro vía parenteral, cuidados con administración de hierro, dilución, velocidad, vaso con buen calibre para el tema de las medidas exactas. Informar y suspender en caso de cefalia, en caso de enrojecimiento del rostro, de la cara, si hay, por ejemplo, síntomas de náuseas, si hay vómitos, ahí sí deberían suspender el tratamiento. Cuidados en transfusiones sanguíneas, por ejemplo, monitoreo de los signos vitales, observar cambios en el paciente y también muy importante, educación al paciente y la familia, lo que se vendría a ser las dietas, signos de anemia, su tratamiento. Y ahora pasamos ahora a otro tipo de anemia, que es la apláxica. Bueno, este vendría a ser la insuficiencia de la médula ósea a causa de diversas maneras que se van a caracterizar por la destrucción o supresión de progenitores con paxinotecnia. En este caso, hay personas que pueden tener este tipo de enfermedad. Bueno, se da muy poco, por ejemplo, de 3 a 9 casos sobre 1 millón de habitantes. De 1 millón de habitantes que existe, por ejemplo, de 3 a 9 casos pueden padecer de esta anemia. Por eso es la que se da en muy pocos casos. ¿Y cuál es la etiología? Bueno, en la mayoría de pacientes que tienen este tipo de anemia, la insuficiencia medular se debe a la destrucción activa del mecanismo inmunológico de las células formadoras de sangre por parte de los linfocitos. Los más frecuentes son, por ejemplo, cuando existen lo que son las toxinas, el bexeno, insecticida, radiaciones ionizantes, infecciones con VIH, por ejemplo, ellos tienden a tener este tipo de anemia. Hereditaria, por ejemplo, personas que han tenido familiares con anemia de Fanconi, algunos casos en embarazos, pero muy pocos. Y acá tenemos a los medicamentos que se puede tomar cuando tenemos este tipo de anemia. Como se puede ver en la imagen, por ejemplo, si una persona ha estado con antiprotozoarios, por ejemplo, cloroquina es un medicamento muy, muy útil para poder tratar esta enfermedad. Si tiene, por ejemplo, AINES, por ejemplo, se tiene que tomar ibuprofeno. Por ejemplo, si hay personas que tienen metales pesados en la sangre, sales de oro, bismuto. No, el bismuto es bueno que se pueda tomar en este caso cuando hay una persona que padece de este tipo de metal pesado en la sangre. Y ahora si hablamos de lo que es fisiopatología, bueno, cuando hablamos de la parte fisiológica y qué enfermedades pueden asociarse o qué signos se pueden tener una persona, por ejemplo, una lesión grave del compartimiento celular intriséco o extriseco. Bueno, acá hablamos, por ejemplo, de las células progenitoras y primitivas y que esto va a ocasionar una pancitopenia y provoca, el resultado de todo esto va a provocar anemia, hemorragia, sensibilidad a infecciones. Y el cuadro clínico podemos ver que la persona va a tener lo que es hemorragia, propios de la anemia, por ejemplo, personas que tienen mucha debilidad, por ejemplo, personas que tienen disnea, y entre otros, y va a ser muy pocas veces, por ejemplo, que esta anemia se puede ir agravando o puede haber una infección en la anemia. Y los datos del laboratorio, bueno, se necesita que se pueda hacer lo que es un análisis de sangre para poder contar lo que son los linfocitos, para ver si el linfocito está normal o bajo. Y ahora, lo que se puede hacer en este caso, cuando una persona está con este tipo de anemia, es el aspirado de la médula ósea. Este vendría a ser un estudio complementario. Como se puede observar en la imagen,
se está aspirando en la parte ventral de la zona trasera de nuestro cuerpo. Ese aspecto diluido en el frontis. Por ejemplo, acá tenemos lo que son las muestras en biopsia que contienen a grasa a simple vista o aspecto pálido. Suelen mostrar escasez o ausencia completa de precursores eritroides y mieloides. Y acá también es muy importante que también se pueda aplicar un examen microscópico de la muestra que se está tomando, principalmente una muestra que posee grasa. El tratamiento, pueden tratar ese tipo de anemia mediante transfusiones de plaquetas y hematíes según demanda, según si también hay personas que quieren hacer el trasplante. Y el trasplante de precursores de médula ósea o de sangre periférica de un hermano que sea compatible contigo. Suele curar mucho la insuficiencia medular de base. Trasplante también de médula ósea también. Y bueno, acá nuevamente presenta un plan de atención a enfermería. Por ejemplo, lo que se quiere acá es que la hemoglobina sea un valor de 10. Los neutrófilos tienen que tener hasta 38%, las plaquetas 50.000. Y las intervenciones, lo que se requiere acá es eliminar todo tipo de factor de riesgo o exposición a los factores de riesgo. Estudio también del tema familiar para ver si algún familiar anteriormente ha tenido este tipo de anemia, cuidado de transfusiones, revisar la tarjeta de identificación, tener una autorización médica por escrito, vigilar fluidez, velocidad, tiempo de infusión, estado de conciencia, documentar todo tipo de eventualidad. Y ahora pasamos a la anemia megaloplástica. Bueno, esa sería una anemia causada por una síntesis anormal del ácido nucleico, que produce tamaño de los glóbulos rojos y maduración deficiente. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, que es muy claro mencionar que hay una deficiencia de la vitamina B12 y el ácido fólico. Y vendrían a ser las anemias megaloplásticas, que serían las más comunes. Y podemos observar que hay un factor intrínseco, porque acá no existe lo que es la vitamina B12. Y por ejemplo, acá, por ejemplo, señalar el lado celeste, esencial en síntesis de DNA. Y hay una deficiencia cuando hay falla en la maduración nuclear y en la división celular, sobre todo en los glóbulos rojos y la proliferación rápida. Y participa en la reacción que impide los ácidos grasos anormales se incorporen los lípidos neuronales. Por ejemplo, cuando hay una deficiencia, vamos a ver que hay una anormalidad y puede disponerse a la degradación de la mielina y producir algunas complicaciones neurológicas que va a afectar mucho al tema del sistema nervioso. Y acá podemos ver la vitamina B12, por ejemplo, que es muy importante para poder tratar este tipo de enfermedad. Y también tenemos la etiología, por ejemplo, las personas que tienen gastritis crónica. Esto va a destruir la mucosa gástrica, retención ileal, inflación, entre déficit nutricional, síndrome de mala absorción, entre otros. Y cuadro clínico, por ejemplo, ¿cómo podemos ver que esta persona puede tener este tipo de anemia? Por ejemplo, tiene este tipo de signos en las manos, que vienen a ser parestesias, atasias y cambios neuropsiquiátricos. Acá ya interviene, por ejemplo, cuando una persona no puede pisar bien, no puede pararse completamente bien, tiene problemas, o también personas que pierden el apetito, y también disnea o también fatiga y palidez. El punto 2 vendría a ser anemia por deficiencia de ácido fólico. También es necesaria la síntesis de DNA y maduración de los glóbulos rojos. Bueno, su deficiencia produce el mismo tipo de cambios megaloblásticos que producen la deficiencia por vitamina B12, o sea que hay una relación con lo anterior. Los síntomas también pueden ser similares, pero las manifestaciones neurológicas no están presentes. En el anterior sí hay lo que son manifestaciones neurológicas, ya que no. Por ejemplo, una persona que tiene desnutrición, o una persona que bebe mucho alcohol, o una persona que tiene problemas de trastorno intestinal, a veces embarazos o de 5 a 10 veces, y personas que tienen algún tipo de tratamiento para algún tipo de enfermedad. Ya hablamos ahora de fisiopatología. Bueno, la fisiopatología vendría a ser que acá va a haber lo que es déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, esto va a ocasionar, por ejemplo, la síntesis defectuosa en el DNA celular. Va a producir células morfológicamente que van a ser anormal, en este caso vendrían a ser los megaloblastos, maduración va a ser deficiente y vida media más corta. Y esto vendría a ser una hematopoiesis ineficaz que va a producir como resultado la anemia.
Y diagnóstico. Bueno, el diagnóstico para este tipo de anemia se tendría que tener primero el cuadro clínico. Por ejemplo, en el caso de deficiencia de vitamina B12, vamos a ver los cuadros clínicos, los síntomas neurológicos. Y cuando hay, por ejemplo, deficiencia de ácido fólico, por ejemplo, tienen los síntomas megaloblásticos. Y ahora vemos, por ejemplo, que también existe un examen para poder descartar la anemia. En el caso del examen de Shiggins, que se le administrará 2 dosis de vitamina B12, también la administración debe ser una dosis baja, una forma radiactiva de B12, vía oral de 0,5 a 2 microgramos. 2 horas luego se debe administrar dosis más alta por medio de una inyección IM1000 mcg. Se recoge la orina en 24 horas y se mide la cantidad excretada. Y acá podemos ver los valores normales, que si excreta, por ejemplo, de 10 a 35% de las dosis administradas, va a ser normal. Y si es un valor inferior, va a indicar, por ejemplo, en este caso 7%, menor del 10%, que merece 7% exactamente, va a indicar anemia. También existe lo que son detención de anticuerpos contra células parietales y el factor intricéntrico. Eso mayormente se utiliza actualmente. Y tratamiento, por ejemplo, acá podemos ver que hay lo que son el ácido fólico, la vitamina B12, porque cuando tenemos este tipo de anemia, sufrimos o tenemos deficiencia de esos dos tipos de componentes, el ácido fólico y la vitamina B12. Entonces, la anemia perniciosa requiere reposición de la vitamina B12 por vida e inyecciones o dosis alta vía oral. También la anemia causada por absorción y digestión deficiente se trata con inyecciones de vitamina B12 y hasta que el trastorno se pueda mejorar. También existen lo que son suplementos de ácido fólico que se administra por vía oral o 4 hasta que se haya corregido la anemia. Y cuando hablamos de casos de absorción deficiente por parte del intestino, se requiere lo que son una terapia de por vida. O sea que siempre esta persona tiene que tomar este tipo de tratamiento. También tiene que tomar lo que son dietas ricas en lácteos, carnes, pescados. Y si, por ejemplo, en caso del embarazo, requiere 400 mcg por día de ácido fólico. Y ahora pasamos a lo que vendría a ser banco de sangre, que tiene mucha relación, porque cuando hablamos, por ejemplo, de transfusiones sanguíneas, tenemos que ver que la persona sea del mismo tipo de sangre. Entonces, a veces todo lo que se requiere lo podemos conseguir en un banco de sangre, que debería ser un lugar donde se almacenan las muestras, o en este caso la sangre, para poder, si una persona requiere, pueda solicitarla. Bueno, y un concepto generales de un banco de sangre. Bueno, un banco de sangre es una organización dedicada a recolectar, almacenar, procesar y suministrar sangre, en este caso sangre humana. También se encarga de analizar muestras recolectadas y separar la sangre en sus componentes. Y para que ellos puedan almacenar todo eso, el banco de sangre, o puedan tener sangre, siempre requieren de donadores. Y los donadores vendrían a ser personas voluntarias, por motivos de que quieren ayudar a otras personas, o por cercanos pacientes, por ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo un familiar que necesita una sangre, entonces tengo que ir a donar sangre para este paciente. Los bancos de sangre también trabajan gracias a donaciones de sangre, cuyas muestras en su mayoría son separadas en componentes para después tienen que ser congeladas o refrigeradas. La sangre total se conserva a una temperatura entre 2 y 6 grados por 28 días. El concentrado de eritrocitario o paquete globular se va a almacenar en las mismas condiciones que la sangre total, solo que esto ya vendría a requerir un poco más de tiempo. En el anterior era 28 días y acá se requiere de 42 días. Y el concentrado plaquetario solo se puede conservar 5 días a 22 grados. Y ahora hablamos del plasma fresco. El plasma fresco se va a congelar por debajo de menos 20 grados centígrados. Y acá hablamos del crioprecipitado, que es una técnica de congelamiento, que se va a obtener una congelación rápida y luego una descongelación lenta. Existen además también productos que provienen de plasmas, como albumina, concentrado de antitrombina 3, factor y X, entre otros, y también las hemoglobinas. Antes de que se desarrolle este método, en la época historia pasada, eso también se desarrollaba antes de la Primera Guerra Mundial,
los médicos debían contar con un donante compatible para poder realizar una transfusión sanguínea. Y acá podemos ver qué áreas pueden tener un banco de sangre, o en el caso de organización, cómo se organiza. Bueno, la área que tiene que tener un banco de sangre tiene que ser resección y sala de espera, que lo vamos a ver más adelante. Área de trabajo social, área de extracción en sangre a donar, área de fraccionamiento en la sangre, área de conservación, cuando hablamos de que tiene que congelar la sangre o mantener una temperatura por el tema de tiempo, cuánto tiempo deben permanecer, hablamos de 28 días y también de 42 días, y también de la sangre ya separada, y otros tipos de áreas que lo vamos a seguir viendo. Área de resección y sala de espera, como se puede ver en la imagen, y su mismo nombre dice resección y sala de espera. Bueno, eso tiene que ser amplia, iluminada y con adecuada ventilación para brindar a nuestros donadores y acompañantes un ambiente tranquilo, un ambiente respetuoso, un ambiente seguro, diferente al ambiente hospitalario. Y área de trabajo social. Bueno, esta sería una área o un cubículo para registro confidencial de los datos que identifican al candidato a donar. Todos los datos que él brinda son confidenciales. Y área de toma de muestra y también procesamiento de muestras. Después de que la persona o el voluntario, el candidato a donar es entrevistado, va a pasar a la área de toma de muestras, donde se le va a tomar la muestra y también se hace el proceso de biometría hemática y examinar la cantidad de hemoglobina, hematocritos, leucocitos y plaquetas. Ahí se encuentra, para ver si se logran encontrar mediante los rangos de normalidad. Asimismo, la muestra de sangre es centrifugada para observar unas características macroscópicas, en este caso de plasma, y determinar si es lipémico o no. Los candidatos a donar que tienen plasma lipémico son, en este caso, sangre que poseen grasa. Son diferidos o descartados, sugiriéndole solicitar atención médica correspondiente por este caso. Los resultados obtenidos son entregados al médico, quien valoró al disponente para completar la selección, y obviamente todo esto es de manera confidencial. Y acá podemos ver en esta imagen cómo es la sangre. Cuando hablamos de lipemido, hablamos de que hay lípidos y hay grasas. Como se puede observar, la parte de acá es sangre y acá podemos observar grasa, que es una persona o un paciente que tiene elevado colesterol, triglicéridos muy altos. Entonces ahí tenemos un caso ejemplo. Y acá se requiere que la persona que obtiene la sangre le informe al médico para que él pueda tomar un diagnóstico y pueda, por ejemplo, buscar la solución para que este paciente pueda reducir las grasas en la sangre. Hay otra área que vendría a ser el área de fraccionamiento y conservación de los hemocomponentes. Bueno, aquí más que todo se reciben unidades de sangre completa. Son sometidas a un procedimiento de centrifugación con una temperatura que tiene que ser controlada, después separada de diferentes componentes, concentrado de eritrocitos, concentrado plaquetario, plasma fresco y el crioprecipitado, que es, por ejemplo, cuando se congelan las muestras. También para ser almacenado en las mejores condiciones de temperatura y seguridad. Ahora tenemos el área de serología infecciosa. Bueno, en esta área se van a realizar estudios de marcadores infecciosos, como la detección de anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana. Por ejemplo, cuando hay un virus, por ejemplo, de hepatitis C, el virus de hepatitis B, anticuerpos contra el treponema pallidum y trypanosoma crucis. Se hace el BDRL y Brucela. Ahora hablamos de una área de inmunología, o en este caso inmunohematología. En esta área, el profesional de salud va a realizar determinación de qué tipo de grupo sanguíneo eres. Puede ser A, B, O, RH, positivo, negativo, hace lo que son pruebas de compatibilidad, rastro de anticuerpos irregulares, entre otras pruebas. Entonces, aquí el profesional de salud va a poder identificar a qué tipo de grupo sanguíneo perteneces, con la finalidad de poder ver si
de poder almacenar la muestra y sobre todo saber por una cuestión de que algún día pueda alguien necesitar sangre de RH positivo, por ejemplo, esto puede ser un donante, pero igual todas las muestras se guardan en este banco de sangre para que cuando ocurra, por ejemplo, un accidente y una persona requiere esa sangre pueda dar esa donación. Ahora hablamos del personal integrado del banco de sangre. Bueno, todo banco de sangre tiene que tener un personal. Bueno, acá hay un caso específico o el caso de aproximación de datos que podrían fluctuar entre 88 a 154 trabajadores. Y todo eso es un profesional, un personal calificado para la actividad de medicina transfuncional, porque es lo que son transfusiones sanguíneas, análisis de sangre, entre otros. Siempre dirigidos por médicos especialistas en hematología. Un médico que tiene esta especialidad puede dirigir un centro de banco de sangre o laboratorio clínico. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Y cuando hay, por ejemplo, lo que son la transfusión sanguínea, siempre debe estar observado por un médico especialista en hematología. En general, el número de trabajadores es suficiente para la prestación de los servicios requeridos. Y acá podemos observar cómo están divididos los cargos o en este caso, qué profesiones tienen los personal que trabajan en un banco de sangre. Por ejemplo, los cargos o ocupación pueden ser administrativos. ¿Y cuál es la función de este personal administrativo? Bueno, administración de personal, revisión de las órdenes de transfusiones, componentes, solicitudes, nombres del paciente, entre otros. Y hay los dirigentes que van a dirigir las actividades comprendidas en sus áreas de acción. Hay profesionales también que son médicos, biólogos, farmacéuticos y bioquímicos, licenciados en enfermería, y ellos tienen lo que vendría a ser una labor científica y técnica. Hay lo que son técnicos de laboratorio. ¿Y cuál vendría a ser la función del técnico en laboratorio? Vendría a ser la extracción de la sangre. También realización de pruebas de laboratorio, estudios microbiológicos, entre otros. Y las enfermeras vendrían a realizar la función de atención a donantes. Y también hay profesionales o cargos o personas que tienen un cargo de obreros y otros trabajadores del servicio. ¿Y qué función cumplen ellos? Bueno, la función puede ser de mantenimiento, transporte y otros servicios. Hay algunos también que manejan el tema de las refrigeradoras, que se mantengan una temperatura recomendable o lo que se recomienda, el protocolo de extracción. Hay personal también que se dedica a lo que es la limpieza de los laboratorios, el personal que ve el tema de todo lo que se usa dentro del laboratorio, también algunas máquinas para el tema de hacer extracción de ADN, entre otros. El personal que atiende en el banco de sangre está dirigido por un médico general que es el responsable del banco de sangre. Un químico y un biólogo, biólogo y un tecnólogo laboratorista son los encargados de la verificación del orden del historial clínico. También está a cargo de la extracción de la sangre y de hacer los análisis correspondientes de las muestras. Como se puede observar en la imagen, los jefes de los servicios de cirugía, anestesia, urgencias, cuidados intensivos son los encargados de corroborar estos resultados. Y cuando hablamos de corroborar, por ejemplo, si una persona hace lo que es el análisis, otra persona tiene que corroborar el resultado, porque a veces puede cometer un error, entonces siempre tienen que ser corroborados por una persona encargada. Bueno, el trabajador social también cumple otra función que atiende al donador en el momento que llega y notifica a todo el personal que está llegando esta persona para que pueda agilizar su trámite. Entonces, esta persona se identifica y el trabajador social apunta todos los datos correspondientes, hora de llegada, entre otros. Las enfermeras, ¿qué función específicamente más cumplen el personal de enfermería o licenciados en enfermería? Bueno, las enfermeras son las encargadas de checar los signos vitales del donante antes de la donación. Están al pendiente de las necesidades del donante durante la donación también. El personal de mantenimiento, en este caso obreros, está encargado o la función que cumplen es verificar que todo esté funcionando correcto en relación a los equipos, en las máquinas,
Así también se debe encargar que el área donde se encuentre el equipo esté en condiciones óptimas para que se pueda esto funcionar de manera correcta, al momento que se hacen los análisis, al momento que se hace la extracción de sangre, todo tiene que estar en correcto estado. Y el subdirector de servicios auxiliares de diagnóstico y servicios paramédicos. Bueno, en este caso el paramédico vendría a ser el enlace de control y autorización de los procesos que apliquen al banco de sangre. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estaré gustosa en responderla. Gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su pregunta, estimada. Sí, con respecto a la pregunta, de acuerdo a lo establecido, si una persona, por ejemplo, tiene la hepatitis, no podría donar sangre, ya que puede que en el momento que la persona estaba contagiada, podría tener algunos síntomas. Entonces, lo que se recomienda es que una persona que tiene hepatitis no podría donar lo que vendría a ser la sangre. O sea, no podría ser en ningún tiempo, en años, nada, no podría ser en sí donar. Bueno, si la persona padece de hepatitis sí, para aclarar un poco más, si la persona padece de hepatitis, por ejemplo, ahora yo estoy diagnosticado con hepatitis A, no podría donar, porque ahí cuando se hace lo que es, para ver si puedes donar, te hacen la evaluación si tienes hepatitis. No puedo donar en este momento porque estoy infectado con hepatitis. Pero si hay un tiempo después, 5 años, 10 años, ahí sí podría donar y tiene que ser una evaluación por parte del personal que hace la evaluación para ver si estás apto o no apto para donar. Pero en este caso, si me preguntan a mí si tengo hepatitis en este momento y quiero donar, no voy a poder donar. Pero si pasa un buen tiempo, sí voy a poder donar siempre y cuando pase nuevamente para ver si tengo o no la hepatitis todavía. Muchas gracias. Ahora, en base a las personas con alergias. Ya se va. Muchas gracias nuevamente por tu pregunta. Sí, cuando se refiere a alergia, por ejemplo, si es una alergia que es leve, en este caso sí podría donar, pero si es una alergia, por ejemplo, que está en el tiempo real, como lo mencioné anteriormente, y es grave, lo que se recomienda no se podría donar. Y además, aclarar también que el único requisito es que esta alergia no se presente, no tengas estos síntomas al momento de hacer la donación. Pero si presentas alergia en ese momento, lo más probable es que no te dejen donar. Por ejemplo, en el caso de rinitis, otras alergias menores. Si presentas alergia en ese día, no podías donar. Pero si ese día no presentas, sí podrías donar. Gracias. Sí, si se refiere, por ejemplo, si una persona no se hace la prueba para diagnosticar malaria, en ese caso, de una persona, ya depende mucho de la persona que va a hacer lo que es la evaluación. Ahí especifica mucho cuando te vas a donar, ellos te especifica este personal cuáles son los requisitos que tienes que cumplir, y mucho más también relacionados, por ejemplo, a enfermedades, patologías, entre otros. Sí, muchas gracias. Con respecto a las personas con tatuajes, una persona que, por ejemplo, si hoy día me he puesto tatuaje o mi tatuaje tiene 6, 7 meses, no podría donar, tiene que pasar un tiempo prolongado y obviamente también se le tiene que hacer una prueba a esta persona para ver que de pronto si esta persona tiene algún tipo de contagio por haber puesto, ya sabemos que muchas de las enfermedades están asociadas, por ejemplo, por usar agujas, entonces eso sería lo que es personas con tatuajes. Si hay personas que pueden donar con tatuajes, sí, pero tiene que pasar todo por un tiempo determinado.
En el caso de que, por ejemplo, si has tenido o has tenido una transfusión sanguínea, sí es recomendable hacer nuevamente lo que es una genotificación. Pero si, por ejemplo, no has tenido lo que es transfusión sanguínea, tu RH va a seguir siendo el mismo. Claro, si yo he recibido transfusión sanguínea o usted de pronto ha recibido transfusión sanguínea, sí es recomendable realizar nuevamente la prueba para saber qué grupo sanguíneo eres. Sí, muchas gracias. Primero, para responder la pregunta de Ingrid, me comentó la persona que está a cargo de emitir la certificación y de los cursos, que va a conectar en unos minutos para que pueda responder. Y con respecto a la pregunta que usted menciona, a veces en algunos casos sí podría haber errores. Y lo que se podría acá recomendar es que se pueda hacer dos pruebas, por ejemplo, hacerle un laboratorio y luego hacerte en otro laboratorio, con el fin de que se pueda ver si realmente perteneces a ese grupo sanguíneo. Y en la mayoría de casos sí ocurre en este caso, porque de pronto el lugar donde usted se fue a realizar la prueba, el personal no, de pronto equivocó las muestras o de pronto no está capacitado de manera perfecta en el tema, porque cuando hablamos de salud, el personal tiene que estar 100% capacitado. Y si está, por ejemplo, menos del 100%, va a cometer los errores en las pruebas. Así que lo que más seguro que haya ocurrido ahí es que hubo un error y por lo tanto para poder descartar si eres de ese tipo o el otro tipo, es recomendable hacer una segunda o una tercera prueba. Y sobre todo en laboratorios reconocidos, un laboratorio que tenga reconocimiento, también un laboratorio que tenga acreditación por el Ministerio de Salud, o que sea un laboratorio reconocido más que todo con la finalidad de que se pueda tener la veracidad total del grupo sanguíneo. Y le puede pasar algo, porque yo digo, me parece que semejante error. Le han podido, bueno, en mi opinión, ha podido hacerle daño, porque realmente no sé cómo ha podido pasar. Él se embarca y luego cuando le van a hacer hacerse sí puede donar, exactamente. Dijo, usted no es RH positivo, es usted A, le dijeron. Sí, como le mencioné, ahí así tuviera que hacerse una tercera prueba para poder corroborar cuál es el RH, el tipo de sangre. Y también, como mencioné, si vamos a hacer ese tipo de pruebas, se necesita hacerlo en un lugar o un laboratorio que sea reconocido, un lugar acreditado. Eso es lo que se puede recomendar en estos casos. Muchas gracias. A usted. ¿Por qué hay límite de edad para hacer donación? Sí, con respecto a eso, es que una persona, en este caso los niños, por ejemplo, no podían donar por el tema del peso. Mayormente, para que tú puedas donar sangre, tienes que tener de 40 a 50 kilos como mínimo. ¿Por qué? Porque ahí sí ya tienes la cantidad de sangre que se necesita. Pero si, por ejemplo, tú tienes menos de ese peso, no tienes la gran cantidad de sangre que se necesita para hacer la transfusión sanguínea. Entonces, por eso hay un límite de edad. Mayormente es por el peso. A veces cuando se va a donar te dicen, ¿cuánto pesas? Peso 39 kilos. No te aceptan porque tienes que tener mínimo 40 o 50 kilos. Así que eso es el tema de donar sangre. Puede ser por el peso o puede ser también por otros factores. Eso ya hay algunas veces que te lo rechazan, pero queda de manera confidencial. Pero la mayoría de casos es por el peso, por la edad, tienen que ser mayores de edad. Y por ejemplo, si es una jovencita, por ejemplo, de 20 años, le han rechazado, de repente porque de pronto padece de una enfermedad, de pronto porque algún familiar padece, porque al momento que te hacen para ver si puedes donar o no sangre, te preguntan todo eso. ¿Has sufrido anteriormente de alguna enfermedad, tus padres, entre otros? Eso sería mi respuesta. Sí, vamos a leer las preguntas del chat. Por ejemplo, de Laureana dice, buenas tardes, gracias de antemano. Hay un mensaje, disculpe, no era el curso de primeros auxilios para bebés. Bueno, la persona que está a cargo me dijo que se va a conectar
en unos minutos para que le pueda dar respuesta. Pero para responder esa pregunta, ahorita se está transmitiendo también el curso a ver, se está transmitiendo ahorita el curso de primeros auxilios en bebés y niños. Se está transmitiendo por la página de Facebook. Si podría ingresar ahí para que pueda estar en el curso. Otra pregunta que menciona: los donantes de sangre y el personal de mantenimiento no son temas de primeros auxilios. Claro, no vendría a ser, pero básicamente ellos se dedican, el tema de mantenimiento se dedica a verificar que todo lo que se va a utilizar esté en buen estado. Entonces, si por ejemplo no está en buen estado, lo más probable es que haya errores. Entonces, el personal de mantenimiento tiene que dar la seguridad de que todo esté en correcto estado. ¿Nos pueden mandar las diapositivas a los correos, por favor? Sí, la persona encargada va a realizar ello. Acá otra pregunta que ya la habían respondido sobre las personas que tienen tatuaje. ¿Qué tipo de personas pueden donar? Como le mencioné, personas que tengan un peso mayor de 50 kilos, yo creo que sería recomendable. Ya, otra pregunta nos dice: ¿cuántas unidades puedo donar una persona y hasta qué edad puedo donar? Bueno, se podría recomendar que una persona pueda donar hasta 500 miligramos de sangre. Y como les mencioné, tiene que pesar mínimo 50 kilos. También preguntan otra pregunta: ¿cuántas unidades una persona con policitemia puede donar? Por un tema de seguridad no te podrían permitir donar. Esa sería mi respuesta. Bueno, para donar sangre se podría decir que la edad aproximada o la edad regular es de 18, mayor de edad a 65 años. Esa es la edad que se requiere para donar. Me comentan que ya se comunicaron con la persona de que está diciendo sobre el curso de niños, primeros auxilios, ya se comunicaron. Bueno, entonces hemos terminado con este curso. Muchas gracias a todas las personas que han estado presentes. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional.